Muy bien. Ahora sí, mis niños, ahora sí, mis niños, ahora sí. Vamos a empezar hoy día nuestras clases del día de hoy, miércoles 27 de octubre. Empezamos, ¿no?, en el área de geografía, dándole los buenos días, la bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos alumnitos, ¿ya? Estábamos hablando, pues, estaba pues explicando, ¿no?, en la clase anterior del planisferio, ¿no es cierto? El planisferio mapamundi, pues, que justamente pues se decía que en el planisferio lo vamos a representar, ¿no es cierto?, en una forma plana, ¿no es cierto? En una forma plana, en una forma bidimensional, ¿no es cierto? Vamos a representar, sea continentes con océanos, sea todos los espacios, digamos, que están, ¿no?, que están no, rodeados, por ejemplo, ¿no?, los continentes con los océanos, pues, ¿no es cierto? Que separan los océanos, separan a quién, separan a los continentes, pues, ¿no? Entonces decíamos pues, que justamente los continentes son seis, pues, ¿no es cierto? ¿Y qué son continentes? Son grandes masas o extensiones, masas de tierra, que están justamente separados por los continentes, pues, ¿ah? También te comentaba, pues seguramente te había comentado también, ¿no?, que cómo pues se formaron los continentes, ¿entiendes? ¿Cómo se habían formado, ¿no es cierto? Bueno, pues hace millones de años, millones de años, justamente la Tierra, claro, la Tierra estaba, los continentes todos estaban unidos, pues, todos estaban unidos en un solo bloque, ¿entiendes? Claro, pues, continentes, océanos, todos estaban en el Pangea, por ejemplo, ¿no? Entonces, hubo la Tierra empieza, ¿no es cierto?, a sumergirse o a salir con una fuerza, ¿me entiendes? Y pues separa a los continentes, ¿no es cierto? Todo lo va separando, pues, ¿me entiendes? Lo que lo separa, pues se vuelven a compartir océanos rodeados, pues, ¿no es cierto? Claro. Entonces estábamos viendo, pues, el continente, por ejemplo, continente americano, o continente de América, el continente de Asia, el continente de Europa, el continente de la Oceanía, pues, ¿no es cierto? Claro. Y nosotros, como nosotros pues estamos en el continente de América, el continente de América, pues justamente es el segundo continente más grande que digamos de la Tierra, ¿no? Porque se va a dividir en tres subcontinentes: América del Norte, América del Centro y América del Sur, ¿no es cierto? Bueno, pues Nosotros estamos localizados, nos ubicamos ¿dónde? En el subcontinente de América del Sur, ¿no es cierto? Y el continente de América, por supuesto, que está conformado, ¿no es cierto? O su extensión después va de polo a polo, de polo norte a polo sur, ¿sí? Claro, ¿cierto? Claro, ya pues ya una vez que se conforman, ¿no?, los continentes pues tienen sus llanuras, tienen su caña de montañas, tienen sus ríos, tienen sus mares, sus océanos, ¿cierto? Tienen diferentes tipos de climas, ¿entiendes? Sí, pues. Entonces, no, ese es no, lo que hemos estado hablando, pues, mis niños, ¿cierto?, ¿no?, de los continentes, ¿no? Por ejemplo, no decíamos que no en el contexto, ¿no?, del continente de Europa, por ejemplo, ¿no? Claro, geográficamente, si tú te das cuenta en el mapa, no en el mapa mundis o en el planisferio, tú te das cuenta que justamente Asia, ¿entiendes? Europa se encuentra casi unido con Asia, casi unido, ¿no es cierto? Y en gran parte, mis niñitos, si tú te das cuenta, si tú puedes ver tú, en gran parte del continente de Europa está rodeado ¿por qué? Por agua de los mares y océanos. Claro, pues, ¿no es cierto? Y también te había comentado, pues, ¿no?, que en este continente, el continente de Europa, hay muchas ciudades importantes, ¿no es cierto? Hay muchos lugares muy importantísimos, como por ejemplo París, claro, unos países mucho más desarrollados, por ejemplo Londres, tenemos por ejemplo Roma, Madrid y Moscú, pues, ¿ah? Y aquí en este continente pues hay un lugar que es más pequeño, ¿no? Que es el Vaticano, pues, ¿no es cierto? Claro, pues. Entonces, por ejemplo, los países que pertenecen, por ejemplo, ¿no?, a la Unión Europea, justamente tienen una sola moneda, pues, ¿ya? Bueno, por ejemplo, en Europa, pues, es el euro, pues, ¿no? El euro, pues. Los relieves, claro, decíamos, por ejemplo, los relieves en estos, profesora, tengo mis dibujos. los relieves, por ejemplo, ¿no?, en estos continentes, pues son llanos, o sea, son planos, ¿no? Y también son montañosos, pues, claro. Tiene montañas, así como América, así como Sudamérica, por ejemplo, tiene montañas elevadísimas. Nosotros, por ejemplo, acá, por ejemplo, nosotros en Sudamérica tenemos una cadena de montañas que están ahí, unas seguidas de otras.
Y por ejemplo, si hablamos hablamos acá en el continente de Sudamérica, hablamos del Perú, por ejemplo, tiene una cadena de montañas, ¿no es cierto? Claro, la cadena de montañas, por ejemplo, ¿no? Y la Cordillera de los Andes, que tiene unos 6.768 metros sobre el nivel del mar. Tiene ríos también, ¿no es cierto? Los ríos, hay ríos que son cortos, ¿no es cierto? Hay son ríos que son cortos y de poco caudal, o sea, las aguas no son, que digamos, no tienen mucho nivel de agua, que digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los ríos de Europa, ya mis niños, están, por ejemplo, el río Volga, el río Danubio, el río Rin, por ejemplo. Esos son los ríos más importantes, ¿no? Porque hay más ríos, pues, hay más ríos. Hay muchos más ríos ahí. Por ejemplo, en Europa, mis niños, en Europa, te comento que pues el clima es frío, ¿no? Es frío y templado, o sea, poquito de frío y poquito de calorcito, ¿no es cierto? Este continente de Europa es muy poblado y aquí hay justamente muchas mezclas culturales, ¿ya mis niños? ¿Y por qué, a ver, por qué tú has escuchado que justamente, no, por ejemplo, a Europa le dicen como el viejo continente? No sé si has tenido, no, de poder escuchar que a Europa se le dice el viejo continente, mis niños. ¿Ah? ¿Por qué se dicen, a ver, por qué? Porque justamente es, o sea, significa el lugar por donde sale el sol, a mis niños, a ver, por dónde sale el sol. A ver, ¿por el este o por el oeste? ¿Ah? Por el A ver, ¿por dónde sale el sol? ¿Por el este o por el oeste? A ver, por el oeste, profesor. ¿por el oeste? ¿Sí? Por el oeste, profesor. Por el oeste. ¿Por el oeste? Por el este. Claro, pues, ¿cierto? Entonces, por eso, claro, ¿cierto? Claro, significa, Por el a ver, este. claro, o sea, mira, Por el se le este. dice el viejo continente porque significa por dónde, o sea, cuando sale, por dónde se oculta. Dicen que salen por el este. ¿Y por dónde se oculta? Por el oeste. Por el oeste, pues, Por el ¿entiendes? oeste. Entonces, Por el oeste. entonces, claro, por ahí se va, entonces porque por ahí significa por donde se oculta el sol. Por eso nos dicen el viejo continente pequeñito, ¿ya? Por eso le dicen el viejo continente, pues, porque por ahí es donde se oculta el sol. Sí, pues, también habíamos visto eh, el, el continente de la Antártida. ¿Hemos visto o no? ¿Ya hemos explicado o no la Antártida, niñitos? La Antártida. ¿Ah? A ver, ¿qué dicen ¿Antártico? ustedes? El continente de la Antártida, ¿hemos explicado o no? No, ¿no? A ver, de repente, ahorita a ver, espérenme un ratito para yo poder compartir, a ver, el tema del día de hoy, pues, ¿no? Vamos a ver los dos últimos continentes que nos faltan hablar, para luego, pues, hablar de, esa hoja de aplicación que te he enviado, pues, hace un momento, ¿ya? A ver, déjame buscar. Ay, como tengo acá muchos archivos, un poquito que tengo que tener paciencia para ir buscando, ¿verdad? A ver, ¿dónde lo encuentro este, este archivo? Ah, ok, aquí está, ya. Entonces, del continente de África, perdón, sí, pues de la Antártida, ya hemos hablado. Sí, pues, de la Antártida ya hemos hablado, chiquitos, claro. El continente de la Antártida, pues, es el continente más helado, pues, ¿sí o no? Donde justamente su relieve, te he dicho, te he comentado que este continente está cubierto, ¿no es cierto?, por hielo. Imagínate, nevado, mira, tiene un espesor, mira, de casi de 2000 metros. Es uno de sus climas es uno de los más fríos, ¿sí o no? Te había comentado, pues, ¿no es cierto? En lo que es en su vegetación, o sea, en su flora, no, pues es escasísima. No hay pequeños musgos, ¿no? Pocos, así que los que por ahí pueden sobrevivir, pues, ¿ah? Los pocos, pues. En su fauna, claro, en su fauna sí hay, pues, tenemos foca, por ejemplo, tenemos los pingüinos, unas gaviotas, unas ballenas, ¿ya? Ellos son en su fauna, pues, no en este continente, pues, niños, del continente de la Antártida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí te dije que acá hay unos campamentos, pues, hay unos campamentos que ahí se van muchas personas, pero ¿con qué? Con un fin de hacer un estudio, una investigación, pues, niños, no sé, a estudiar sobre su flora, sobre su fauna y qué especies pueden vivir ahí, pues, ¿no es cierto?
Entonces ahí se había firmado un tratado del Antártico, pues, ¿no es cierto? Donde aquí, comenté pues que aquí se ha hecho se mandó a traer una estación, o sea, una estación como unas casitas, pues, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque justamente aquí se van personas con programas a realizar investigación científica. Por ejemplo, el Perú también tiene ahí una base, ¿ya? El Perú también tiene una base. Allá en la Antártida hay hecho una base, ¿ya? Y aquí se van peruanos científicos, se van peruanos a estudiar allá, pues. Y esta base, la que está en la Antártida, se llama la base de Machu Picchu, Benitos, ¿ya? No te olvides, ¿ya? La base de Machu Picchu se encuentra justamente en una de las islas de acá de la Antártida y está construido de un módulo de vivienda, ¿no es cierto? Donde aquí, pues mira, en este pequeño campamento, en esta base, tienen ahí sus espacios, pues, ¿no? Sus laboratorios, tienen sus salitas, sus cocinas, todo pues lo que es una casa, pues, ¿no? Pero pequeños nada más, pues, no tan grandes, no tan grandes. Y aquí entonces cada cierto tiempo van, pues, ¿no es cierto? Van las personas, van los científicos, los investigadores, están ahí pues un mes o 15 días, dependiendo del tiempo, ¿no es cierto? Y ellos cumplen ya su mes y nuevamente se regresan pues en la embarcación, vienen de la Antártida y se vienen al Perú y nuevamente otro grupo se va pues en estudio, ¿ya? Y entonces en ese plan están pues así, ¿no? Van y vienen, pues, van rotando en esta, porque hay unos campamentos, hay unas bases, entonces así como el Perú, también tiene Argentina, Chile y otros países más que han hecho en el tratado pues justamente de la Antártida, Anito, ¿ya? Pero aquí, como te comento, aquí no hay, o no es digamos, habitable, pues, no hay acá para poder vivir. ¿Por qué? Porque no hay vegetación, imagínate, ¿cómo esa gente puede sobrevivir? ¿Entiendes? Muy bien, ahora chiquitos, vamos a hablar pues ¿no? de los dos últimos continentes, el continente de África y el continente de la Oceanía, ¿ya? El continente africano es el continente más caliente, donde hay justamente muchas temperaturas en el planeta y muchos recursos minerales para explotar, mi niño. Acuérdate que en este desierto, mira, perdón, en el que concierne a Europa, tiene un desierto. Pues. Escúchame, Succe. Así como el Perú, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. El Perú también tiene desiertos, ¿sí? ¿No? El desierto, por ejemplo, de acá, por el norte, por ejemplo, acá por Sechura, ¿ah? Acá, por ejemplo, por acá por el sur, tenemos, por ejemplo, ¿no? Ica, pues, ¿no? De enormes desiertos, ¿ah? De arena. Y acá por ejemplo, ¿no? En África, hay el desierto más grande del mundo, ¿ah? El desierto del Sahara, piñitos. El desierto de Sahara, niñitos, es el más grande del mundo en el continente africano, ¿ya? Tiene también oasis, ¿ah? Tiene también su oasis. ¿Sabes qué son oasis? O sea, dentro de un desierto, por ejemplo, mira, pueden encontrar ahí pequeños oasis, ¿me entiendes? Poca flora y poca fauna, pues, ¿me entiendes? Pequeñas especies que viven ahí, entonces se encuentran ahí unos pequeños espacios, se encuentran por ahí unos pequeños lagunas, hay unos ríos, entonces ahí, por eso que estos animalitos caminan, pues, caminan digamos, muchos kilómetros, por ejemplo, como el camello, pues. Mira, por ejemplo, el camello, ellos caminan y caminan en busca, pues, de esos oasis, de estos riachuelos que están en los desiertos, y caminan kilómetros, ¿ah? ¿Ah? Y mira, y te comento que, por ejemplo, el camello donde encuentra, por ejemplo, un riachuelo, un oasis, y él se prende ahí y consume litros y litros de agua. Imagínate, litros de agua. Y almacena, imagínate. ¿Ah? Los almacena ahí en su organismo. Tiene una joroba, siendo el camello, tiene una joroba, pues. ¿Ves? Y de esa cantidad de agua que ellos han tomado se convierten, dicen, en grasas. ¿Me entiendes? Entonces, una vez que nuevamente sigue su ruta el camello, y el camello dice que puede estar 15 o 20 días sin tomar agua, mira. ¿Me entiendes? Mira. No pueden tomar agua 15 o 20, hasta un mes, dicen. Pueden no tomar agua los camellitos. ¿Por qué? Porque ellos han absorbido una gran cantidad de agua, de líquido. ¿Me entiendes? Y esos líquidos, como tienen acá unas jorobas, ahí dice que se convierten, pero justamente no en grasas. Y conforme ellos van caminando, van haciendo sus vidas diarias, esos se van pues convirtiendo en agua y eso hace que se mantengan. Mira, ¿entiendes? Así son pues, ¿entiendes? Entonces hay oasis. Entonces, oasis son donde afloran aguas subterráneas. Claro, donde afloran aguas subterráneas, entonces también quiere decir que ahí también hay
vegetación, pues, niñitos. ¿Ya? Hay pequeñas plantas y se pueden ahí alimentar las pocas especies que viven ahí, pues, niños. Tiene montañas también, por ejemplo, ¿no? La cordillera, por ejemplo, ¿no? De Kilimanjaro, por ejemplo. ¿Ah? Tiene el río más grande, ¿ah? No te olvides, el río Nilo, el del continente africano. Mira, te estoy explicando, ¿ah? El río Nilo, por ejemplo. Entonces, su clima, pues, es muy caluroso, muy caliente. ¿Por qué? Por los desiertos que hay, pues. ¿Ah? Su clima es cálido y lluvioso en la parte, ¿no? En la parte de ecuatoriana, ¿cierto? Extremo seco en la parte desértica, pues, chiquitos, ¿me entiendes? Entonces, en este continente africano, ya, es pobre, digamos, el continente más pobre. ¿Por qué? Porque tiene muchas extensiones de tierras, pero son desérticas, pues, niños, ¿me entiendes? Son desiertos y enormes. Imagínate, si Sahara es el más grande del mundo, imagínate. ¿Ah? Entonces no hay vegetación, pues. Aquí, por ejemplo, en el continente de África hay mucha pobreza, hay mucho, no hay mucha alimentación, que digamos, ¿entiendes? Entonces África es el continente más pobre, mis amiguitos, el más pobre debido a que hay sequías, ¿cierto? Y a la falta de inversión, pues. Entonces, por ejemplo, las personitas que viven acá, ¿me entiendes? Viven con un salario mínimo, pues acá, bueno, allá pues en su país, pues no, el dólar, pues imagínate, viven con un dólar diario, pueden sobrevivir, imagínate, ¿ah? Porque hay escasez de alimentos, no hay mucho que digamos, no hay mucha materia prima que digamos que ellos puedan, imagínate, ellos puedan explotar, que digamos, ¿no es cierto?, como otros continentes que tienen, ¿ah? No te olvides, pues, después te voy a preguntar, ¿ah? Y luego, pues, niñitos, al continente de la Oceanía, pues. El continente de la Oceanía, mis alumnitos, es el continente más pequeñito. Si tú te das cuenta en el mapa, miren en tu mapamundi, vas a ver que es el continente más pequeño, ¿ya? Está formado por muchas islas, como por ejemplo la isla de Nueva Zelanda, son las más extensas y las más desarrolladas, ¿ya? Mira, entonces tú te vas a dar cuenta ahí, miren, ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí hay animales, como por ejemplo el canguro, por ejemplo el ornitorrinco, por ejemplo, ¿no? El demonio de Tasmania, por ejemplo, ¿ah? ¿Me entiendes? En su relieve, claro, en relieve justamente hay mezclas de culturas. Su clima hay muchas laderas, muchas montañas, ¿me entiendes? Hay muchas islas, pues. ¿Mi niño? Muy bien, entonces ese es el tema, pues, justamente que hoy día hemos estado explicando sobre, ¿no es cierto?, los dos continentes que nos faltaba, pues, ¿no? Informar, ¿no? Poder, dictarle, pues, ¿no? Acá están, pues, ¿no? Ahí está, ahí sí están ustedes compartiendo. Ya les expliqué, ¿ya? Ya les expliqué sobre el continente de África y el continente de la Oceanía, y te voy a completar ya la información, Yanito, te voy a completar la información. Entonces, es el tercer continente, después el más grande del mundo, ¿no es cierto?, en territorial, limita a la parte del con Mediterráneo, el Atlántico, ¿no es cierto?, y tiene justamente, ¿no?, al oeste con el Mar Rojo, pues. Entre los países más importantes está, por ejemplo, Angola, ¿no sé? Está Argelia, Camerún, Egipto, Kenia, Libia, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica, ¿ya? No te olvides que también te he explicado que tienen el río más grande, el río Nilo, tienen el desierto más grande, el desierto de Sahara, ¿no? Es el continente donde hay más pobreza, ¿no? No hay mucha vegetación por sus extensiones de tierra que son desérticas, niñitos. No te olvides, pues, ¿ya? Y en el caso, bueno, de la Antártida, es el continente más frío, más helado, ¿entiendes? Donde aquí solamente te comenté que solamente van en cuestión de estudio, van científicos, ¿no es cierto?, a estudiar su flora, su fauna, su clima, las especies que justamente viven ahí. Entonces te dije también que acá en el Perú, por ejemplo, el Perú tiene ya una estación que se llama la estación de Machu Picchu, ¿ya? Más el frío, por ejemplo, aquí en Antártida, por ejemplo, está el krill, ¿ah? Un animalito del krill que vive en aguas frías, imagínense, aguas frías, pues. Muy bien. Hasta aquí una pregunta, niños, si quieres hacerlo, por favor. ¿Alguna? Profesor, Sí, Profesor, yo, profesor. rapidito porque tenemos que trabajar la hojita que nos falta todavía. Dale, te profesor, escucho. Profesor, yo no entendí mucho la 2. ¿La dos? La Ah, divita, la, la divita. la dos pues nos está hablando no y acá yo, profe, la 3. en Antártida, pues. No está hablando de la Antártida. Como te expliqué hace un momento, que la Antártida es el continente más helado, ¿no es cierto? Es el más helado, ¿por qué? Porque justamente está cubierto por hielo. Imagínate,
un espesor de casi de 2000, imagínate, milímetros, imagínate, ¿no? Es el continente, claro que ha sido descubierto pues hace poco tiempo, ¿sí o no? En su clima es uno de los más fríos, vegetación es escasa, no hay acá mucha vegetación, escasísima. En su fauna están, por ejemplo, están las focas, están los pingüinos, pequeñas, algunas gaviotas, ballenas azules, elefantes marinos, ¿me entiendes? Poquísimo pequeños, poquísimo. Entonces te comentaba también que aquí, por ejemplo, ¿no? Desde el año de 1989, justamente aquí es donde justamente acá hay un tratado del Antártico, donde aquí los países han cumplido con qué? Con hacer, por ejemplo, construir una estación, un campamento, ¿no es cierto? ¿Con qué fin? Con el fin de qué? De programar una investigación científica, pues, ¿ya? Y la base que está allá en la Antártida, en el Perú, se llama la base de Machu Picchu. Machu Picchu, ¿no es cierto? Que justamente es una base donde está construido, que tiene sus espacios, ¿no es cierto? Sus lugares, como tienen, por ejemplo, ¿no? Sus laboratorios, tiene su pequeño comedor, y también tienen un helipuerto, o sea, donde también por ahí pueden, ¿no? Aterrizar pequeñitos, ¿me entiendes? Entonces, sí, en ese contexto, justamente, ¿no? Pues, te estaba explicando, ¿no? De los últimos continentes, ¿no? El continente de África y el continente de la Antártida. Bueno, la Antártida, te dije que el África es el continente donde tiene unas temperaturas más altas, más elevadísimas, y donde aquí hay muchos recursos que explotar, minerales que explotar, como por ejemplo el petróleo, pues. ¿Ah? El petróleo, sí, en ese sentido sí, tiene mucho petróleo, ¿me entiendes? Pero no hay vegetación, no hay planta, pero no hay alimentación. Imagínate, ¿de qué se alimenta? Sí pueden tener petróleo, pero imagínate, no hay alimentación, ¿me entiendes? Los relieves, ya te dije que el desierto más grande de acá de África es el de Sahara, del mundo. Hay oasis, son oasis que afloran aguas subterráneas. Las montañas están, por ejemplo, de Kilimanjaro, por ejemplo, ¿no? El río más importante o el río más, que digamos, más grande, el río Nilo, pues, ¿entiendes? También te dije que es el continente donde aquí es el más pobre debido a la sequía, ¿no? Y a la falta de inversión, pues, niñito, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Hasta aquí la información está muy bien, ¿o alguien? Sí, profesor, yo tengo una pregunta, Dale, rapidito. Profesor, yo no entendí mucho la 2. ¿Ya expliqué la doya? ¿Ya expliqué la de la continente de la Antártida? ¿Ya expliqué, Huguito? ¿Ya expliqué? En la segunda que completar. Muy bien. Ya, chicos, nos vamos a su hoja de aplicación. Unidos, nos vamos a la hoja de aplicación. ¿Sí? A ver, muy bien. A ver, mientras ustedes, a ver, ¿qué cosa dice en la primera pregunta, pues? A ver, léame, por favor, ¿Cuántos continentes A ver, hay? uno solo, porque si me leen... ¿Cuántos continentes ¿Cuántos continentes? chicos? ¿Cuántos continentes hay? Un orden. ¿Cuántos continentes hay en el planeta? ¿Cuáles son? Ya. A ver, ¿Cuántos niños, continentes a hay? ver, a ver. ¿Cuántos continentes A hay ver, en el solo, a ver, planeta? me lee ¿Cuáles son? uno nada más. Me lee uno. ¿Cuántos continentes hay en el planeta? ¿Cuáles son? A ver, ciérrenme sus micros todos, por favor. Ciérrenme, por favor, todos sus micros, por favor. Micros, por favor, apagados porque, no, ¿qué es esto? Mucho desorden, niñitos. A ver, léame, por favor, Luana, por favor. Luana, léame, por favor. Profesor, dice, ¿qué son los continentes? En el segundo dice, ¿cuántos continentes hay en el planeta? ¿Cuáles son? Ah, muy bien, perfecto. Nos pregunta, ¿cuántos continentes hay? A ver, ¿cuántos son? Son 6, profesor. Es Ya. América, Entonces, Asia, ya, Europa, muy bien. Entonces, ya, a ver, África. ya, muy bien. Entonces, escriban, son 6 continentes y los escribes, los enumeras, pues, chiquitos, ¿ya? A ver, dale, rapidito. Vamos. A ver. Me van a nombrar cuáles son, ¿ah? Voy a preguntar a ver cuáles son. No sabía escribir. ¿Ya? A ver, ¿quién terminó ya? Ya acabé, profesor. ¿Quién? Ya, Luana, A profesor. ver, dale, te escucho, Luana, te escucho. Asia, Ya, muy bien. América, Muy bien, América.
África, África, muy bien. Antártida A la Antártida. y Europa. Europa. Son 6, ¿ah? Tiene que haber 6. Eh, 6 continentes, ¿ah? yo dije 5. Son 6. Son pues América, Asia, la Oceanía, África, Europa. Perdón, la sabía que Asia, América. Profesor, ya está, profesor. ¿Ya? Ya lo terminé. Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién ya terminó? ¿Quién ya terminó? ¿Quién terminó, chicos? A ver, ¿quién terminó ya? ¿Luzbeli? A ver, Luzbeli, léame, hijita, ve tu. A ver, ahí tenés. América, África, Asia, Europa, Antártida y Oceanía. Ok, perfecto, muy bien. Ya, nos vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿cuál es el continente más extenso? A ver, según tu mapa, según tu mapita, que estás ahí. Tierra. ¿Ah? Sí, era dicho. ¿Sierra? Por el amor de Dios. No, Sierra no dije. ¿Quién dijo? Yo no. ¿Quién dijo sierra? Yo no dije Sierra, profesor. ¿Qué dijiste? Sí, Sí, te escuché sierra. sí, dijo. A ver, ya, bueno. A ver, Sierra. niñitos, a ver, ustedes pues miren ahí, miren, observen su mapita, niñitos. A ver, ¿cuál es el continente más extenso? A ver, América, ¿América? ¿América? América. No, América. Asia, ¿Ah? ¿El continente? Antártida. No, Luzbelita, ¿qué te África. pasó? África. No, 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 no. África. Nada de África. Pero mira tu mapa, pues, hijito, mira tu mapita. Mira tu mapa. América. África es desierto. ¿Perdón? América. África es el desierto. Asia. Asia. ¿No ves ahí el mapa? Asia. ¿No ves? Asia. El continente asiático, niñitos. El continente más, el más extenso. Es menos. Fuerte, así no lo puedo Sí, profesor, al costado dice cuál es el ¿Y menos. cuál es el menos extenso? O sea, ¿cuál es el menos, el más chiquito? A ver. A ver. El más chiquito El más es... chiquito es Es Oceanía. Ah, la Oceanía. África. A ver, mira tu mapa, pues, Luana. ¿Cómo va a hacer África, niñita? Mira tu Oceanía. mapita, hijita. Antártida. A ver, ¿cuál es más pequeñito? Oceanía. ¿La Oceanía o la Antártida? Oceanía. Antártida. 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 ¿La Antártida o la Oceanía? Oceanía. La Antártida. Oceanía, ¿sí o no? La La Oceanía. Oceanía, pues. Claro. El continente más pequeñito es la Oceanía, mis niños. La Oceanía. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el continente que presenta mayor cantidad de países? América, profesor. A ver, dice, ¿cuál es el continente que presenta mayor cantidad de países? Pero hay que darnos cuenta, pues, mira, según el mapa, pues. A ver, Profe, sí. profe, ¿en qué están? ¿Cuál es Yo el continente? solo puedo completar hasta la 4. América. A ver, ¿cuál es el continente? América. ¿Cuál es el América, continente? América. ¿Seguro? ¿Cuál es el continente que presenta mayor cantidad de países? La A ver. Antártida. No, pero ¿cómo es la Antártida? América, profe, porque se tuvo que dividir en varias partes. América del Norte, América del Sur y América Central. Ah. África. A ver, Europa, profesor. 40. Europa. ¿Europa? A ver, según tu mapa, pues. Acabo de unir Según tu 40 mapa. esta clase. ¿Ah? A ver, Es un horario. según tu mapa, ve. A ver, según, calculando su densidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, Europa tiene más cantidad de países. Europa. ¿Ya? El continente europeo, pues, hijitos. El continente europeo, mis niños. Apúrate que se nos quita, nos va el niños. Entonces, el que tiene mayor cantidad de, no según los datos, que todos dicen, pues, justamente es Europa, pues.
porque América tiene casi unos 35 países que digamos, pues, ¿no? Ya, profesor, ya está ya. Ya, muy bien. Nosotros Ya. vivimos en América. Dice, observa el dibujo y escribe el nombre de los continentes, luego colorea. Ya, a ver, vamos a colocar, pues, ahí según tu mapita, coloca a ver los nombres de los continentes, pues. ¿Todo esto qué será? Estoy acá, estoy acá. Todo esto, ¿qué será? El continente. ¿Pero qué continente, pues, Carlos? ¿Qué continente? América, América, América. ¿Ah? América. América, pues. ¿Pero qué te América. pasa, América. Luana? ¿Cómo hace que te va a ser África? No, pues, niños, hay que hablar, pues, con sentido, pues, niños. ¿Ah? América. Es América, América. pues. Entonces, todo esto de acá es América, ¿sí o no? Todo esto de acá es América, pues. ¿Ya? América. Todo este acá. Por supuesto que acá arriba es América del Norte, por acá está América del Centro, y por aquí está América del América del Sur. Claro, ¿no es América cierto? del Sur. Ya. Pero nosotros Y vivimos acá, en este continente, ¿cómo se llama? A ver, acá, donde estoy yo acá. África. Europa. África, muy bien, Hugo. Muy bien, entonces acá es el continente de África, pues. ¿Ya? El continente de África. Listo. Muy bien. Ya, aquí yo estoy más. Muy bien. Por acá, ¿quién está? Por acá. Por acá. Europa. Asia. ¿Ah? ¿Asia? ¿Asia? No, No, no. Europa. Europa. Europa, chiquitos, Europa. Si tú te das cuenta, mira que Europa con Asia, como que están casi unidos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, pues. Sí, pero ¿Y este de acá? Asia. Asia. Claro, ¿cierto? Este es el continente asiático, pues. ¿Sí o no? El Y continente. el otro, Oceanía. Oceanía. Ya, por acá está pues la Oceanía, ¿sí o no? Ah, Claro. ¿Y por dónde está la Antártida? por acá. Por acá, ¿sí o no? Sí, por ahí, Claro, por ahí. por ahí está la Antártida, Penito. Muy bien, niño, muy bien. Entonces ya ubicamos. ¿dónde está la Antártica? ¿Perdón? ¿Dónde estaba la Antártica? Carlos, tú no estás atento, mi niño, ¿eh? No, yo estaba escribiendo Oceanía. Ya, listo. Muy bien. Ahí está. Entonces, niños, acá dice, el continente más grande de nuestro planeta, ¿quién es? Asia, América, África, Antártida, Europa. Asia, no, América. Asia. Asia, claro, pues. Asia. Entonces, ahí pues darle un chef o encierro, como tú gustes, pues, ¿ya? ¿Ya? Un chef o una... Un cheto. Ya, muy Yo bien. los Dice, encerré. son definidos como una gran masa de tierra. ¿A quién? Océanos, ríos, Continentes. a los continentes, pues, niñito. A los continentes, pues. Muy bien. Entonces, ya hemos trabajado, pues, ¿no? Unas pequeñas, Profesor, tengo unas una cuantas. pregunta. Dale, Huguito, antes que se me acabe el tiempo. Vamos a enviar la hoja. Sí, acá al Classroom, ¿ya? Ahorita voy a crear la... ¿Hasta cuándo, profesor, Perfecto. le tenemos que enviar? Hasta toda la tarde, pues, toda la tarde. Lo pinta bien bonito, ¿ya? Todo esto, Carlos, vas a pintar de diferentes colores, pues, para que se puedan diferenciar, ¿no es cierto? Claro. Ya, sí, Todo esto que está profesor. acá, pues, es América, ¿no es cierto? Acá le pones, por ejemplo, América del Norte, por acá pones América del Centro, y acá América del Sur, pues, ¿sí o no? Profesor, ¿Ya? ¿cómo pinté? Claro. Acá le pones el nombre, acá le pones África, pues, niñito, acá pones África. Por aquí está el continente europeo, por acá. Y todo esto acá es Asia, pues, ¿sí o no? Asia. Esta es la Oceanía. Y por acá, ¿quién está? Por acá está pues la Antártida, ¿sí o no? Claro, pues, acá está la Antártida. Muy bonito. Entonces, lo pinta bien bonito, con sus nombres, ¿no? Los continentes, no ponemos todavía los nombres de los océanos, porque todavía no estamos todavía estudiando los océanos, mis niños, ¿ya? Una vez que estudiemos, ahí recién vamos a colocar, mis niños, ¿ya? Ahí recién. Entonces, niños, ya me voy a... Muy bien, ya me despido pues, de ustedes. ¿Ya? Que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana, chiquitos. Chao, chicos, nos vemos. Cuídense mucho, pues, hasta el día de mañana. Chao, chicos, con todo mi estudio.